Muchos latinos también pasaron por eso, ¿verdad? saliendo de sus países, claro, los cubanos que salieron por razones políticos, los venezolanos que salieron por razones políticos, pero tú también con tu familia por razones políticas salieron. Bienvenidos al podcast número 1 para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Esto es Tu Próximo Nivel Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Tu Próximo Nivel Podcast. Mi nombre es Raúl y así estoy aquí con mi co-host. Michael Valdés, ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tenemos aquí un guest especial que yo te voy a pedir a ti que le introduzcas, por favor. Claro que sí. Nuestro guest. Para mí es un placer. Este señor lo conozco casi 20 años. 20 años. Tenemos una amistad grande por muchos amigos que tenemos en común. Es una historia fenomenal que vamos a tener hoy, una conversación con el príncipe Dimitri de Yugoslavia. Bienvenido al programa, Dimitri. ¿Cómo estás? Muy Gracias por bien. estar aquí, Dimitri. Gracias Gracias. por tenernos aquí en tu casa en Nueva York, en Manhattan. Y es un placer conocerte a ti en persona. Pues gracias, mucho gusto. Va a tener una historia increíble este señor, ni te lo puedes imaginar. Primero creo que habla como 10 idiomas fluidamente, es una ridiculez. Pero también tiene una historia única creo que estás como parte de todas las familias reales de Europa. Sí. Tu abuela era la reina de Grecia, De mi bisabuela. tu bisabuela. Siempre me confundo, hay muchos reyes por ahí. Mi abuela era princesa de Grecia y la otra abuela era reina de Italia. Ya. Sí. Cuéntanos un poco sobre esa gran historia que tienes tu familia. Bueno, eran las familias reales de Europa y por eso estoy primo de cada casa real de Europa. Sí. Reinante y no reinante. Y se puede ver la origen de la familia hasta el año 980. Wow. Sí. Una de las cosas interesantes que estamos hablando acerca de tu historia, Dimitri, antes de que comenzamos el podcast, que a veces nosotros pensamos que si hubiéramos nacido de otra familia, hubiéramos nacido en otro país, hubiéramos nacido en otra situación, a lo mejor nuestra vida sería diferente, ¿verdad? Como empresario, como emprendedor, claro, a veces claro. estamos pensando que nosotros somos los únicos que pasamos por el problema. Claro. Pero cuando escuchamos historias como la tuya, ¿no? Hasta tu familia, siendo una familia royal. No royal, no sé. Sí. Una familia real. Una familia real. Has tenido tus problemas también en Muchos. negocios. Comenzando tu negocio, comenzando emprendimientos. Háblanos acerca de cuando tú estabas pequeño. ¿Tú sabías que eras empresario? ¿Cómo sabías que tú eras? Porque no tenías que trabajar. O sea, ¿tu familia tenía tanto dinero o toda posición para no que...? teníamos nada. ¿O no tenían nada? Nada. A Después pesar de de que tenían el título, no tenían... Después de las revoluciones nos sacaron todo. Sí. Y eso es Hubo muy revoluciones interesante. comunistas, ¿sabes? Exacto, porque Sí. muchos latinos también pasaron por eso. ¿Verdad? Saliendo de sus Claro. países, claro, los Sí. cubanos que salieron por razones políticos, los venezolanos que salieron por razones políticos, pero tú también con tu familia Sí. por razones políticas salieron. Cuéntanos un poco sobre eso, porque hay un lineazgo con eso. Bueno, hubo la revolución en Grecia, la más conocida de todas era la revolución en Rusia, donde mataron a los 3/4 de la familia, de los romanos. Wow. Y en Yugoslavia también nos confiscaron absolutamente todo y mis abuelos se fueron en el medio de la noche, les dieron 4 horas Wow. para empaquetar, llevar cosas, ir a su propio tren y huir hasta Grecia. Porque menos mal el rey de Grecia era primo hermano de mi abuela y él le abrió las puertas y les dio refugio. sí. Les dio asilo. Es como las películas, o sea, eso se ve en Sí. las películas. En las películas sí, tienes sí. que irte, si no te... Sí, sí. ¿Tú has visto la serie de Game of Thrones? Sí, claro, Yeah, claro, sí. claro. Porque están... The real life Game the of real Thrones life- here. Están buscando... ¿Y por qué les querían sacar de ahí? ¿Era porque querían su posición, querían sus Querían el tierras? poder, los comunistas querían el poder para ellos Sí. y para siempre. Y lo tuvieron en muchos países. La Unión Soviética fue para siempre. Claro. La Rusia de hoy no es la misma cosa, pero tampoco es el contrario.
Hubo la misma cosa en Cuba, ahora en Venezuela. Claro. Sí, sí. ¿Te imaginas salir de tu país y venir sin nada? Como es la historia de muchos inmigrantes, ¿no? Pero casi peor, con tener un título. Exacto, porque mucha gente te juzga Sí. pensando Claro. que tú tienes ese título, entonces tienes que tener dinero. Tienes que sí, tener sí. dinero. Claro. Y no te creen a lo mejor que estás comenzando desde... Sí. Entonces, ustedes emigraron a Grecia. ¿Qué A pasó Grecia. después? Luego, lo que pasó es que la revolución en Yugoslavia en realidad fue fomentada por Churchill, porque Churchill quería que mi abuelo declarara la guerra a los alemanes para hacer distracción de los planes que ellos tenían con la invasión de la Rusia y todo eso. Y mi abuelo le dijo que no lo iba a hacer porque la economía de Yugoslavia era el 95% se hacía con Alemania. Y además le dijo, somos un pequeño país, nos van a matar a todo el mundo. Y entonces se enojó Churchill y financió los comunistas. Y fomentó la revolución comunista, echaron a la familia y declararon ellos la guerra a Alemania. la Alemania. Y en 3 semanas, 1 millón de muertos. Wow. En 3 semanas, ¿te das cuenta? Wow. O sea que vinieron con el ejército and they flattened the whole country. Claro. En un mes, en 3 semanas. Wow. Y mi abuelo lo había dicho eso, lo Exacto. sabía Lo quería perfectamente evitar, bien, lo quería y lo evitar. quería evitar porque su Sí. deber era de proteger a su gente Claro. y no de jugar con ellos como si fueran, ¿sabes?, disposable mercancía Es o que, algo. los políticos Exacto. a veces usan a las personas como Sí. producto para poder tener la no. ventaja que ellos quieren ganar las guerras. No, mi abuelo no, mi abuelo era muy religioso además, o sea, para él era una misión sagrada ocuparse de sus compatriotas. Claro. Ah. Claro. Entonces tu abuelo de ahí fue para Grecia. Se fueron, con mi abuela se fueron a la Grecia, luego los ingleses lo pusieron en la cárcel, los dos, en Sudáfrica por un corto tiempo y luego a Kenia durante 2 o 3 años, creo. Vivieron en una casa así de arresto. Fue una desgracia, es una de las cosas una de las más grandes desgracias de la guerra y de Churchill. ¿Y cómo salieron de ahí? ¿Y cómo se...? Luego, cuando se acabó la guerra en 46 y bueno, se acabó todo y les dejaron salir e ir a París, donde se instalaron. Tenían una propiedad en Italia, al lado de Florencia. Entonces vivieron la mitad del tiempo ahí y la otra mitad en París. Es cuando naciste tú. Tú naciste en Yo París. nací en París en el 58. ¿Cómo te afectó eso? Porque mi padre también era prisionero político en Cuba. Y era porque era parte de lo que era de Batista, era abogado de Sí, Batista. claro. Y entonces cuando yo nazco, él fue parte de un intercambio de prisioneros durante las Bahías de los Cuchinos, cuando fue que llegó a Nueva York. Entonces, antes de yo nacer. Pero cuando yo nací, había ese pensamiento de que no había una posibilidad de fallo, porque siempre era una cosa muy frágil, ¿no? Que uno se puede, lo que uno tiene, se lo pueden quitar en un instante. Sí. ¿Te afectó lo mismo saber que tu padre también era prisionero político? Lo supe mucho más tarde. Eso. Sí. Mi padre no era prisionero, él no le hicieron nada, se acompañó a sus padres. Era tu abuelo. Pero era mi abuelo perdona. que sí. Sí. Lo supe mucho más tarde, ya Ya. cuando tenía, no sé, 16, 17 años, ni me recuerdo. Ya. Sí, y nunca se hablaba de eso en familia. Sí. Sí. Es como la gente latina, a veces no hablamos de nuestras historias, Claro. no hablamos de los problemas. No, que porque tenemos. era Es cierto. demasiado difícil Exacto, para difícil, ellos. claro. Yo estaba siempre preguntando cosas. Mi abuela me hablaba un poco, las dos abuelas, pero los dos abuelos no querían hablar de nada. Claro. Es interesante Porque fue tan porque, horrible, porque pobres. la cultura de ahora, por ejemplo, siempre hablo con mis hijos y tenemos Facebook, tenemos social media y lo único que tengo que hacer es yo ir en mi story. Claro. Yo puedo ver hace 10 años que comencé mi Sí. cuenta de Facebook. Eso es lo que hice, es lo que hice. Entonces ahora Sí. la historia que estamos pasando aquí con la pandemia,
con las situaciones políticas. Ahora no vas a tener que preguntar qué pasó. Ahora se pueden ver. Claro. Ahora, ahora ya todo es transparente. Ahora mis nietos van a saber exactamente por medio de este podcast lo que estamos haciendo en esta situación. No, a la época no, nada. Mi abuela me hablaba mucho de la Rusia Ya. y de los Romanovs y todo esto, eso sí. Entonces, cuéntanos ahora cuando tú entonces viniste a Nueva York, Sí. en el 84 creo que fue, ¿no? 84, sí. Y entonces comenzaste tu carrera. ¿Cuál carrera fue esa? Con Sotheby's, Sí. la casa de subasta famosa en el departamento de joyas. Y estudié gemología, todo eso después de hacer universidad de Derecho. Yeah, really? Sí. Wow. Y después de mi law degree, a ir a las joyas directo. ¿Y por qué ese cambio? ¿No te gustaba lo que era de los Porque la derechos? idea de ir a la escuela de Derecho fue después de ¿cómo se dice? A degree in philosophy, Sí. de seguir aprendiendo un poco más, de aprender cómo pensar, porque la filosofía y la ley te enseña cómo pensar, no qué tienes que pensar. Te enseña a hacer preguntas todo el tiempo sobre ti, sobre lo que oyes, y es una educación fantástica en la vida, aunque no me sirve directamente, bueno, que de vez en cuando sí, pero te da una manera de pensar que es única. Sí. Entonces, pero la parte artística tuya, pues entonces Sí. se desarrolló en las joyas. Sí, Entonces sí, estabas siguiendo tu pasión. Sí. Entonces, en el momento que dijiste, bueno, no voy a ser un abogado, No. tengo que dedicarme al Pero arte. me gustó mucho igual, me interesaba mucho todo eso. Yo soy típico Gemini, ¿sabes? Doble personalidad. O sea, me gusta un poco de Claro, todo. sí. Todo lo que es interesante me interesa, sí. Y a veces nosotros, yo también participo en esa parte que nos gusta tener opciones. Sí. Tener opciones. Pero la parte artística pues siempre se desarrolla. Entonces, ¿cómo te involucraste más en el arte de diseño? Poquito a poco. Un amigo mío que llegó de Brasil un día tenía unos gemelos muy lindos, con piedras maravillosas, pero con la montura muy fea. Y le dije yo, tienes que cambiar la montura. Sácale todo este metal. Me gustaría no ver metal. Y yo me puse a pensar, me oí decir esto y me dice, ajá. Y le dije, bueno, tienes que hacer un hueco en el centro, con una máquina así dentro, que es un poco raro. Uno no hace eso a una piedra normalmente. Y le pone un diamante, o un rubí, o una esmeralda, o un zafiro, dependiendo de la piedra, ¿no? Que son las 4 piedras preciosas, dentro de una piedra semipreciosa. Entonces el tema fue el tema de los gemelos. Y luego, bueno, una línea entera para mujeres y todo esto. Y estuvimos en Bergdorf, en Saks, Pero está brincando mucho. Sí. Esto es, imagínate, alguien que está pensando, bueno, comenzamos con unos gemelos, le doy Sí. un consejo. ¿De qué punto de ahí dijiste, bueno, esto va a ser un negocio, ¿no? Yeah. ¿Cómo fue? Porque ahí tiene que planear mucho. Antes de llegar a Bergdorf, tú tienes que tener mucho planeado para llegar ahí. Nada, no estaba nada planeado. Ay, Dimitri, porfa. Fue todos, no, yo estaba todavía en Sotheby's, entonces lo enseñé a mis amigos, hice unos trunk shows a casa de amigas, ¿sabes? Así. Y luego este día había una persona que conocía la directora de Bergdorf de hombres, entonces fui a verla y entonces nos tomó la línea durante años y luego poquito a poco se desarrolló. Eso es una excepción. Tengan un plan. Dimitri. A veces- No necesariamente. Yo creo que también parte fue su pasión, parte Claro, fue su claro, sí, energía sí, sí. y saber qué es lo que quiero hacer. Y el arte, a veces la gente es tan efectiva en lo que hace que las personas reconocen esa arte. Bueno, y porque tener un reconocen. comprador de Bergdorf como amigo tampoco sale También, mal. y estás vendiendo productos Sí, sí, sí. desde el principio, entonces Están en el libro. enseña el libro. Sí, claro. Michael. Once Upon a Diamond. Sí. Es la historia de todas las joyas de tu familia, ¿verdad? Pero es increíble, Sí, sí, sí. mira, esto es la historia de, como estaba diciendo, toda la familia real que tienes y la historia de ellos. Mira, Mira esto, esto es increíble, mira esto es una cosa que es
todas las familias reales de Europa, Sí, que sí, tienes una conexión de alguna manera u otra, incluyendo la que existe ahora también. Sí, ¿tu familia está conectada con la familia real de ahora en Inglaterra? Sí, sí, cómo no. Philip y mi abuela eran primos hermanos. Wow. Y mi abuela era segunda hermana del padre de la reina y la otra abuela también, por el lado Saxe-Coburg. O sea, es que 3 veces estoy emparentado. Mira qué interesante, mira todas estas líneas, wow. Esa creo que la vi en la película de Titanic. Esa fue la que se hundió en la... Sí, o si no, quizás esta. Todo eso, increíble. Sí, sí, sí. Pero los Kaflings están al final, del cual hablamos. ¿Así? Al final vas a ver una página de Kaflings. Sigue, sigue, yo lo encuentro. No. Ya No, la pasé. Ya la pasaste. Pero eso es el principio de tu historia. El principio de comenzaste Sí, a sí, sí, saber cómo que... empezó todo. Y esto. Dice, en esta página son los Kaflings con, La historia que estaba diciendo antes. con la piedra preciosa dentro. Y a la derecha la versión de aretes para mujeres. Ya. Que los tengo ahora en Bergdorf, no, en Neiman Marcus. Entonces, Qué bueno. en este momento estás sacando esa línea en Neiman Marcus. Sí, 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 pero con otros colores y todo, especialmente para ellos. Y también el libro lo está vendiendo también, obvio. Sí, sí, sí. Bueno, ellos compraron 500 Sí. y a veces voy y los firmo, hacemos eventos. Qué y bueno. todo. Sí, sí. Bueno, entonces, dinos un poquito acerca tú y yo estábamos hablando acerca de los challenges que pasaste y en el 2008, en el último crash que hubo la recesión, pues, ¿qué pasó ahí? Porque tú me dijiste que tu partner ya Mi se había partner ido había- bancarrota. Pero me Sí, encantaría saber lo había que hiciste perdido- el crecimiento primero. El crecimiento del negocio. Comenzaste entonces con lo que dijiste con el Bergdorf. Y de ahí creció, porque comenzaste con los gemelos. Y entonces comenzaste creció, a introducir algunas piezas, ¿no? Sí, no. Después de Sotheby's me fui a Philips, Sí, 2 sí, o sí. 3 años, que fue un desastre. Sí. Y luego me llamó un señor que se llama el señor Asael, que era el más grande productor de perlas del mundo. Ya, Y él había descubrido las perlas negras. ya. Porque a la época, después de la guerra, aparte la gente de muy buen gusto, la gente pensaba que las perlas negras eran sucias y que tenían que ser blancas y rosadas y todo eso. Y él convenció a Van Cleef, a Cartier, a Tiffany's que eran bellas. Esa es una de él. Y entonces me llamó un día diciendo, después de 9/11, que las cosas no le iban muy bien, porque ¿cuántos hilos de perlas simples puedes Claro, no tener? pueden vender, ya. Y me dijo, a ver si me puedes diseñar una colección. Y yo le dije que claro que sí, que a mí además me gustan mucho las perlas y mezclarlas con colores. Ya. Y así donde empezó. Y él lo vendió en Neiman Marcus. Ya. Y después de 1 año y medio éramos los number 2 seller Wow. en Neiman's en Estados Unidos. Wow, sí. Wow. Ahí donde nos encontramos, Sí. era en Neiman's en Miami. Y Claro, en Bal Harbour. Sí, y hacía uno de los eventos con la casa Asael, sí. Exactamente, eso Y fue. tú veniste con amigos que conocía y todo eso. Sí. Sí, sí, sí. Así. Excelente. Entonces tenías... Y luego- en Hace casi 20 años. eso fue casi el peak de tu éxito en ese momento, antes Sí. del 2008. 2008, a ver. Antes de la crisis. Sí. Bueno, tú seguiste No, con tu no, no, éxito. y luego se murió él. Y poco tiempo después encontré a este personaje de Wall Street Ya. que quería ser mi vaca y pata y todo eso, pero él perdió mucho dinero en 2008 y luego se cansó de todo el proyecto y de todos sus otros proyectos. Claro. Sí. Y- Entonces ahí pasó... Entonces tenías ahí a un partner que murió. sí. Entonces encontraste a otra persona que te iba a ayudar. En el 2007 nos Got it, pusimos. got it. Y la cosa duró hasta el 2015. En 2015 él decidió que no iba a pagar más nada de las cuentas. Y we split y ya. Es cuando comenzó ahí comenzaste a decir, bueno, no, tengo que comenzar de nuevo. Sí, a nuevo. Y trabajé de aquí, de casa, con mis clientes y haciendo más bien cosas, objetos únicos.
Es lo que en realidad me gusta más hacer. ¿Y qué lecciones aprendiste? Cuando teniste ya tu tienda, tus clientes, Sí. era una cosa que tenías un gran éxito, estabas Sí, en sí, Bergdorf, estabas en Neiman, y entonces ahora viene la crisis, vienen tus socios que entonces no querían seguir con el negocio a ese nivel porque no podían por razones económicas. Y entonces, ¿qué lecciones aprendiste cuando entonces decir, bueno, porque sería muy fácil decir, Sí, sí, bueno, sí, ya se acabó el negocio, se acabó el negocio. Pero tú dijiste, no, voy a seguir con esto. Sí, la paciencia. Sí, ser paciente. Que no todas las cosas duran para siempre. No. Ningún éxito dura para siempre si no tienes innovación, ningún fracaso dura para siempre si tienes esa hambre de seguir sí, adelante. Y ser ágil, ¿no? Saber Sí, sí, cómo sí. cambiar. Cómo cambiar. Pero tampoco eres tú, esto es lo que pasa en tu vida, porque mucha gente se identifica al trabajo. Es muy importante. Y cuando Muy importante, fracasa yeah. es un desastre, porque they take it personally, lo Sí. toman Una cosa que personalmente. estoy aprendiendo de aquí, múltiples lecciones, una de ellas es saber perder. Tienes que saber Sí. perder. Si no sabes perder, no puedes ganar. Estamos Claro. hablando en el- Cualquier cosa que te pasa en la vida viene para una razón evolucionaria. Todo es para tu evolución espiritual, todo. Entonces, mejor vivir en el momento y aceptar lo que pasa por lo que es, que ¿sabes?, de desesperarte. Eso es muy fuerte. y también entender que tu pasado, no importa dónde tú vienes, tú tienes el control del presente. A lo mejor no puedes controlar el futuro, pero tienes el Y de control tus del presente. emociones también. Y eso es lo que muchos empresarios y emprendedores sí. no tienen la enseñanza Claro. de controlar sus emociones. Sí. Reaccionan a las cosas Sí. en vez de Pero eso tener yo estrategias y planes. Sí, pero he tenido también mucho suerte, porque desde la edad de 16 años, 15 y medio, actually, he leído todo sobre budismo, islam, cristianismo esotérico, rosicrucianos, y hago meditación y todo eso. Es muy Y importante eso porque lo aprendí de mi madre y de mis abuelos también, que estaban siempre muy metidos en las cosas espirituales. yo creo que un negocio, un emprendimiento es un spiritual journey. Sí. Es un camino espiritual. Eso es cierto. Porque si es que no tienes esa fe No. a algo más grande que ti, pues Sí, tú nunca exacto. puedes manifestar esa Sí, sí, visión sí. o manifestar tu éxito. Entonces, háblanos un poquito acerca de cómo usaste esos enseñamientos y prácticas espirituales para emprender en tu negocio. Bueno, estaba ya ahí, era parte de la filosofía. Bueno, lo que pasa es que es una lección y a ver lo que pasa. En el momento tú no sabes lo que es la lección, pero la lección la puedes salir de ti mismo como a trait of character, ¿sabes? Una parte nueva de tu carácter, una aceptación, una paciencia nueva, ¿sabes? Poquito a poco. Y eso lo había hablado mucho a la época, me acuerdo, cuando tenía 17 años, con la reina Sofía de España, que está muy metida, que está muy evolucionada espiritualmente. Ella y su madre que se murió. Y me acuerdo con mi madre en Palma, íbamos a visitarlos y hablábamos días enteros de cosas así. Y yo fascinado, claro, porque estaba aprendiendo del budismo, de todo eso, y cómo ella lo utilizaban como práctica de evolución. Sí. Y es importante, en un negocio siempre tenemos que crecer. Si no estamos creciendo, estamos muriendo. Hay que ser abierto. Yeah. Sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué harías diferente con lo que hiciste con tu negocio? No sé. Todavía no sé. Todavía no lo sabes. Todavía no lo sé. Yo creo que es algo interesante ver a una persona como tú que ha tenido ese título y ha tenido ese lineaje de familia, poder a veces también saber que tienes que evolucionar. Sí. Mucha gente piensa cuando vemos la televisión, vemos las películas, que una vez cuando si tú eres un rey o un príncipe en esa situación, pues ya tu vida está hecha. Claro. You're made. Claro. Pero sabemos que eso no es verdad. Dice que no. Todo. Que todavía tenemos que pasar por los túneles y los challenges y todo eso. Como dicen los chinos, cuando se acaba el juego de ajedrez, el rey y los peones van en la misma caja. Oh, interesante. Wow. Interesante. Sí, pero es verdad,
Es el confucianismo esto también. Misma cosa, no te vas de este mundo con nada, Claro. sino con tus experiencias y tu evolución espiritual. Es la única cosa que traes contigo. Y yo he conocido a Dimitri casi 20 años y es una persona muy humilde, nunca usa su título porque a veces ha sido peor Me da vergüenza a veces. Por eso. A veces peor. Sí. No, porque Sí, entonces sí. te vende de una manera. Claro. Piensas que tienes mucho más o quieren aventajarse de tu situación. Sí, Y eso sí. es algo muy interesante de aprender, que no importa quién tú eres. Eso es cierto. Lo que me encanta de negocios, Dimitri, lo que me encanta de lo que yo hago es que no porque tienes un título o porque No, tienes no. una carrera, Claro. te va a garantizar el éxito. Sí, no, Y eso es lo que yo claro. quiero que la audiencia entienda, que no importa quién tú eres. Tú puedes llegar aquí recién emigrante ayer, o tú puedes tener un título como Dimitri. Van a pasar por lo mismo. Es lo mismo. Tienen que traer valor al mercado, tienen que traer sus ideas y manifestar en realidad, y tienen que tener la parte espiritual, mental, la parte mental para poder ganar el juego. Y ser Pero creo que eso humilde. también es el punto de la historia. Lo que acaba de decir Raúl es muy importante. Que no, tú llegaste como inmigrante a este país, como cualquiera que hubiese Sí, llegado sí, de sí. cualquier otro país, Sí. con título o sin título. Pero llegan a lo mismo. Es el Ustedes mismo, son- ya. es la misma historia, es el mismo camino, Claro. es el mismo paso. Nadie les importa quién tú eres, mientras te importa qué tanto quieres impactar a las personas. Eso es. Porque el título y todo eso te va a llegar hasta un tiempo. A lo mejor te abre puertas, no te voy a mentir, te abre las puertas. A mí cuando yo tengo un blue check en Instagram, ¿ok? Ajá. Y eso me abre puertas a mí. Pero una vez que está la puerta, ¿qué tú haces con ese blue check? Él ¿Qué tú haces? utiliza su título para tener reservaciones de cena de vez en cuando. Sí. Pero Eso es tienes, cierto. tienes que usar tu experiencia aparte, una parte de crear impacto, porque si no la gente no te va a comprar, la gente no quiere hacer negocio contigo. Claro. La energía es universal. Sí, sí, sí. Y no Cuando van yo a confiar en cuando ti. llegué a este apartamento que tú tienes aquí, yo sí sentí esa paz, sentí esa certeza. Y ni siquiera sabía de un poquito de tu historia, pero yo sabía que aquí vivía alguien que le gusta su arte, que le gusta lo que hace, que no estás tratando de ser alguien que tú no eres. Entonces te agradezco mucho por tenernos aquí en tu apartamento. Gracias, Michael, por hacer esta Gracias, manito. introducción, y te deseo muchísima suerte, Dimitri. Muchísima Pero- suerte. Y Sí, no le voy a decir a mi esposa todavía acerca de tus sueños, ¿ok? No estamos todavía serios. Todavía no. Te va a gustar mucho. Pero después de esto, mi esposa va a ver esto. No, quiero conocer a tu amigo. Claro, Dimitri, claro. hacer las ollas. Inmediatamente. Dale un libro. Dimitri, gracias. Muchísimas Siempre gracias. un placer estar contigo. Siempre, Excelente. sí. Desde 20 años, imagínate. Imagínate tú. Entonces, si es que han sacado alguna lección de este podcast, lo que están escuchando, está viendo, compártenos con nosotros, porque queremos saber que estamos trayéndoles valor. Especialmente queremos tratar de que ustedes entiendan que su situación no es única, que muchas personas van a pasar por lo mismo. Eso es muy cierto. Que no importa dónde tú eres o de dónde tú vengas, que no solamente porque tienes un sueño es suficiente, tienes que tener la capacidad mental, Sí. la ética de trabajo para estar en la batalla. Si no tienes eso, pues no va a tener éxito. Y hay que rezar todos los días. Y está Y si- conectado a un ser Y más si grande no que crees ti. en Dios, pídele igual que te dé un signo. Todos van a creer, el momento que viene, todo el, verdad. mundo Exacto. todo el mundo cree en algo. O sea, yo Pon creo en tu Dios, vida en pero las yo sé que manos va a de creer. Dios. Sí. Y lo que eso es muy importante decir. Son Porque las te sueltas del lecciones. peso, ¿sabes? Claro, Sí, claro. son las lecciones que uno aprende Sí. de las personas que están rodeados a tu lado. Y eso es, la historia vienen de todos. Y es una cosa muy interesante y la verdad es, como dice Raúl, por favor déjanos saber si las lecciones y los invitados y las personas que estamos trayendo a este podcast es para un beneficio para ustedes. Esperamos que sí, esperamos que las lecciones sigan y de aquí en adelante. Excelente. Como dicen, para los que saben escuchar, hasta las piedras hablan. Excelente. Eso. Vamos a cerrar entonces con eso. Cliquea en subscribe, síguenos en Instagram, en Facebook, en YouTube y te veremos la próxima vez. Y Learn it. Instagram. Instagram. Learn it, live it, experience it, love life. Awesome. Gracias por escucharnos. Espero que esta información te ayude a pensar diferente como emprendedor y como empresario. Y no te olvides de suscribirte a nuestra website, tuproximonivel.com,
para recibir información de eventos y servicios gratuitos que te puedan ayudar a ir a tu próximo nivel. Learn it, live it, experience it, love life.